cabe duda que la producción de alimentos es básica para cualquier país, pero en las condiciones actuales del mundo, con una interrupción importante en el suministro de producto proveniente de Rusia y por qué no, también hasta de China, en algunos insumos que se producen allá y Ucrania, han trastocado en todos los países los precios al consumidor y es impresionante Pero eso que sea una constante, pone ¿no? en duda o va a dislocar las cadenas globales de intercambio que tenemos, la competencia, digamos, comparativa de las zonas graneleras con las hortícolas. Pues Es quién una gran sabe. duda en la que Pero entramos fíjate que en estos México tiene tiempos. suficiencia alimentaria, en 65%, Pues 66% no de lo que tanto, ¿eh? consumimos se produce aquí. Pues no Y qué tanto. mejor que nos los platique, pues el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Tenemos en suma a Óscar Sandoval, hoy le tocó estar fuera. ¿Qué tal, Hablando de Óscar? globalización, mi queridísimo Oscar. Hablando de globalización y de integración de América del Norte, pues cada día es más importante qué es lo que está pasando entre los dos países. Y pues sí, claramente, qué mejor que platicar con Juan para comprender qué es Pero lo que yo, se está haciendo en esta justamente, región. Juan, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Oye, aquí varias preguntas como las que estábamos dialogando. ¿Qué tanto en estos momentos en el que los precios se han generado una grave presión sobre los alimentos de todos los productos, la producción pecuaria en nuestro país es suficiente o hasta dónde necesitamos avanzar para pues abatir este problema que a todas las familias nos tiene en ascuas, la inflación? Sí, efectivamente, yo creo que Alicia también hacía un comentario al principio del programa, en donde es muy importante que nos demos cuenta que el mundo está cambiando. No estamos en el mismo mundo que vivimos desde la posguerra hasta escasos meses. Y tenemos que darnos cuenta que el tema de seguridad alimentaria cada vez va a ser más importante en el mundo. Y eso conlleva también parte del problema que estamos viviendo de la inflación, que definitivamente es una inflación importada, una inflación en donde muchos costos de los insumos que necesitan nuestros productores han subido bárbaramente en los últimos meses. Ya hemos hablado mucho del tema de fertilizantes, todo el tema granos, por la crisis en Ucrania y Rusia. Que es fundamental para ganado, ¿no? Y pollo. Para todo el sector pecuario. Para la tortilla. Sí. Pero también yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que México, en su lugar geográfico en donde está, tenemos una particularidad que muchas otras regiones del mundo quisieran, y esto es Norteamérica. Estados Unidos, Canadá y México somos muy complementarios en el tema agroalimentario. Y eso nos da una seguridad alimentaria que muchos otros lados no tienen. Producimos, ellos lo producen. Correcto. Canadá o Estados Unidos. Viceversa. Así es. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son muy buenos para la producción de granos y oleaginosas. Nosotros, las grandes superficies que tienen. Grandes superficies, tecnificación, agua, todo esto que a veces nos falta algo en el país, pues por eso mismo estamos importando Bueno, ahorita están pasando también las de Caín con el cambio climático y el agua, ¿no? Sí, pero cada vez se va yendo más al norte esa frontera agrícola de granos hacia Canadá. Zonas más frías. A zonas donde hay más agua y no están siendo impactadas tanto por el cambio climático. Sí, a mí me encantaría conocer cuál es la visión que se tiene acabas de estar en Washington, desde Washington, acerca de este intercambio comercial, particularmente en temas de alimentos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que ven en nuestro país? Yo te diría, mira, yo creo que me quedó una idea muy clara de la plática que hizo el presidente López Obrador con el sector privado y también del propio discurso del secretario Vilsack esa mañana. Que encabezó el CEO Dialogue, ¿no? Que encabezaron el CEO Dialogue esa mañana. Y los dos temas en donde se concentró la discusión fue el tema energético, que lo necesita Norteamérica para poder ser competitivo y tener costos que nos permitan producir hacia adelante y que nuestras economías crezcan. Pero el segundo tema que también con la misma importancia ambos gobiernos destacaron fue el tema agroalimentario. Y lo importante que es para nuestra región tener un sector fortalecido, bien integrado, que pueda darle la necesidad a los países hacia adelante en el crecimiento que está teniendo poblacional. Ahora, ¿qué cadenas de producción tendrían que reforzarse? Bueno, mira, yo creo que uno de los sectores más exitosos en esta integración de Norteamérica en los últimos 25, 30 años ha sido el sector agroalimentario. Hoy en día el 70% de los vegetales que importa Estados Unidos vienen de México.
y más del 50% de todas las frutas. Y nosotros, como bien sabes, el año pasado importamos 37 millones de toneladas de granos y oleaginosas, Wow. cosa que hoy en día muchos países en el mundo no están Quisieran. seguros si van a tener, no nada más por el tema de precios tan altos, sino poder obtener los granos que necesitan. Y estamos hablando de países en África, estamos hablando probablemente en algunos países en Europa y en Asia. Entonces, esas fortalezas que tenemos, las tenemos que seguir empujando con una correcta implementación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Hubo un pronunciamiento después de esta cumbre, la de las Américas en Los Ángeles, donde Vilsack llamó a México, obviamente Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina a hacer una alianza continental a favor de la producción alimentaria. ¿Hay algo más allá de planteamiento concreto, como he estado preguntando Alicia, de para dónde avanzar en esa integración de cadenas? Pues algo que se antoja. O sea, de continente americano. Sí, el Bueno, cambio miren, del mundo que cambia. Por ejemplo, uno de los temas que el CEO Dialogue puso sobre la mesa a ambos gobiernos es que tenemos que tener protocolos de crisis muy bien armados ya. Ay, sí, para que no cierren las actividades productivas. Vivimos la pandemia, tuvimos todos estos problemas al inicio de la pandemia, tuvimos ya la experiencia de lo que sucedió y es muy importante que hacia adelante entre los países tengamos protocolos para que cuando ocurran este tipo de situaciones no se afecten las cadenas productivas entre los tres países. Y en ese sentido, bueno, son ese el tipo de cosas ya mucho más aterrizadas. Evidentemente también se tocó todos los temas de aduanas y de fronteras. México va a hacer una inversión importante en ese sentido, también lo va a hacer Estados Unidos. Todo este tema de cruces que sean eficientes, que haya mecanismos en donde se pueda hacer Es esto esto de de una la manera facilitación comercial, ¿no? segura. Correcto. Ujú. Seguridad. Ahora hay un tema que también está sobre la mesa, Óscar, de alguna manera lo planteó, Óscar, el tema del agua, ¿no? Es correcto, el tema del agua se está convirtiendo en cada vez más complejo y pues la realidad es que, como lo decías, Juan, al principio, pues el cambio climático está afectando a eso y a los costos productor. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como los productores de alimentos de nuestro país? Y para la región de Norteamérica, pues exportan más del 84% respecto a este tema tan delicado. Óscar, tienes toda la razón. El tema del agua va a dar mucho que de hablar en los próximos años. México tiene el agua suficiente, pero no en lugares adecuados. En el sur nos ahogamos y en el norte nos morimos de En el sed. sur y centro, pues veme ahorita aquí, ¿no? Yo creo que tenemos Sí, que hacer no la- una inversión importante hacia adelante en infraestructura, en transmisión de agua, en tecnificación de riego. Ahora que se viene el nuevo presupuesto para el 2023, yo creo que es importante que pongamos en la mesa el tema del agua como uno muy importante para el país. Se necesitan hacer muchas inversiones que no se han hecho en el pasado, estamos atrasados, y yo creo que ahí hay mucho espacio en donde podemos trabajar. Como Oye, Consejo Nacional Agropecuaria, Alicia, estamos trabajando también con la Cámara de Diputados, con la presidencia de Recursos Hidráulicos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, porque también se tiene que modernizar la Ley General de Aguas. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Para la y estamos- explotación y concesionamiento, me imagino. y entre otras cosas. Y entonces estamos también trabajando en ese sentido. Para hacer la general de entrada, no nacional. Y al final del día, yo creo que también es importante darnos cuenta ante el cambio climático, ante las necesidades de agua que tenemos como país, ante el crecimiento poblacional, ante la sustentabilidad que tenemos que tener hacia adelante en el sector, que la ciencia y la tecnología es lo que nos va a ayudar también mucho a salir adelante con todos estos temas. Tú eres has sido muy pionero, inclusive, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, que es uno de los productos que más agua requiere, ¿no? Para su crecimiento. La utilización racional del agua en la agricultura es posible. Hoy se dice que el 70% del agua limpia de México lo utiliza la agricultura y se van sobre esto, pero la explotación está haciendo en pequeños productores que muy fácilmente penetran mantos freáticos, penetran y cavan muchos pozos. Y mientras el sector empresarial tiene responsabilidades importantes de cuidado de agua, hay otra parte donde no se está cuidando el agua. Informalidad. Pues sí. Bueno, mira, yo creo que esto pasa por muchas aristas. Uno, la aplicación de la ley, pero lo que creo que también es muy importante y desgraciadamente en los últimos 3 años se quitaron, por ejemplo, todos los apoyos a la tecnificación del riego. Esa es una parte que tenemos que apoyar a nuestros pequeños productores hacia adelante para que puedan tener un uso del agua mucho más eficiente.
Si tú ves estados como Israel, con mucha menos agua que en México, hacen grandes maravillas. Este 75% del que mencionas es más o menos la norma en todo el mundo. Y ahí yo creo que es importante también mencionar que en México tenemos enormes oportunidades de utilizar nuestra agua de manera más eficiente. Ahí está, se puede hacer, es cosa que pongámonos a trabajar entre gobierno, sector privado, pequeños productores y que tengamos una clara idea de lo que se tiene que hacer. Juan, en ese sentido, la política pública que se ha desarrollado en estos últimos años va enfocado a los pequeños y a los microproductores, casi a la producción de subsistencia o de mercados muy localizados. ¿Esto de alguna manera nos va a resolver el problema que tenemos de alimentar a millones de personas en las ciudades? ¿O qué es lo que está resolviendo y qué es lo que tendríamos que agregarle a eso? ¿Cómo podría bajar la inflación? O sea, ¿cómo podría reducirse el costo del productor en México? O sea, Y estas con ello políticas... transmitir eso a la cadena de consumo. Bueno, lo que mencionas es importante. El presupuesto, principalmente del Zagarpa, se ha volcado hacia los pequeños productores y ha sido un presupuesto muy asistencialista. Un presupuesto que hoy en día yo creo que vale la pena revisar, porque si no invertimos en productividad, como en los temas de agua que estaba mencionando, no vamos a poder avanzar. Y en ese sentido, la agricultura mediana, la agricultura grande, juega un rol muy importante porque gracias a ella es en donde tenemos los mercados de exportación y en donde tenemos la producción y la oferta de productos que hace que tengamos precios adecuados en México. Esto obviamente quitando de la mesa todo el tema que tiene que ver con la inflación que estamos trayendo de fuera por las condiciones muy particulares que está viviendo hoy en día el mundo. ¿Cuánto de la inflación es costo de producción y cuánto de la inflación es importada No, bueno, en el sector de agroalimentos? te voy a dar un ejemplo muy claro. En el sector pecuario, el 70% de producir un litro de leche es el costo del grano. Y el grano ha subido a más del doble en los últimos 18 meses. Entonces, como comprenderás, es un factor importantísimo. Y si aparte le pones el tema de fertilizantes, que en algunos de ellos han crecido 200, 300%, te das cuenta que lo que está sufriendo el productor actual, pues es una situación que no se había vivido en mucho tiempo y que sí está afectando mucho. Para el sector agroalimentario, ¿cuáles serían las 3 cosas que tendrían que cambiar de manera inmediata pues, para convertirnos pues, en lo que somos en dichos, pero no necesariamente en hechos, que es la industrialización del campo mexicano y pues, de las actividades agropecuarias? Ay, yo ahí sí difiero. Somos muy potentes, ¿no? ¿Qué somos el cuarto exportador? No, hoy en día el campo mexicano, si tú ves los cambios que ha tenido en los últimos 30 años, es un campo totalmente diferente. Es un campo productivo, es un campo moderno, es un campo que jamás nos los hubiéramos imaginado en el 94 cuando tuvimos la firma del TLC original. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer? Pues yo creo que es muy importante que trabajemos tanto gobierno como sector privado y como productores en el campo de la mano, en muchos temas que son importantes. Y yo creo que precisamente ahora que se va a empezar a dar el debate del presupuesto, se pueden poner muchas cosas sobre la mesa que pueden tener una injerencia muy positiva en nuestro campo hacia adelante. Yo les diría, el tema del agua, fundamental. Uno. El tema de sanidad, inocuidad, tanto animal como vegetal, importantísima, porque eso es lo que hace que tengamos alimentos sanos en México y que tengamos abiertas las puertas para la exportación, un tema muy crítico dentro del sector. Y evidentemente hay muchos otros programas que podemos estar viendo junto con el gobierno para integrar cadenas productivas, por ejemplo, Maíz para México, para que pequeños productores de maíz, precisamente en el sureste, puedan meterse a la cadena de producción y que a través de ellos podamos llevarle la modernidad a pequeños Como los productores de fresas de berries de Michoacán con los productores de yogurt. Son de todo, ¿no? Esas integraciones son lo fundamental para revitalizar mercados. Juan Cortina, muchísimas gracias, Juan Cortina Gallardo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario en La Billetera. Gracias, Juan. Muchas gracias.